El tema del día de hoy trata sobre los nicolaítas. ¿Quiénes son los nicolaítas? ¿Por qué están mencionados en el mensaje a las iglesias, en el libro de Apocalipsis, concretamente a las iglesias de Éfeso y Pérgamo? ¿Quiénes son estos nicolaítas? Y la importancia de reconocerlos para tener ese cuidado, puesto que expresamente nuestro Señor Jesucristo dice que Él aborrece su doctrina y aborrece sus obras. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él va a venir y va a luchar contra aquellos que participen, aquellos que retengan, aquellos que tengan esa relación con este tipo de prácticas y de doctrinas. Por eso es que es necesario conocer para apartarnos, para tomar esa distancia, esa separación de este tipo de doctrinas y de obras, para no caer en ese terreno de ser abominados o desechados de la gracia de nuestro Dios. Recordemos que el Apocalipsis está escrito de forma simbólica y en una forma muy condensada. Todo lo que nos habla el Apocalipsis es una condensación que tiene una ampliación a través de todo lo que nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Esto que tenemos nosotros, en donde está explicado, en donde está todo extendido el mensaje de lo que es la fe, de lo que es la verdadera doctrina, de lo que es lo que agrada a Dios, lo que espera de nosotros, cómo debemos de vivir, cómo debemos de andar, cómo debemos de comportarnos y qué es lo que vamos a esperar, qué es lo que vamos a recibir, cómo vamos a perseverar. Y entonces, si algo aborrece Dios, si algo aborrece nuestro Señor Jesucristo, debemos de apartarnos de eso, debemos de tomar esa distancia para estar en paz, para estar en esa armonía, en esa bendición. Queremos bendición, queremos vida eterna, queremos prosperidad, queremos que nos vaya bien. Queremos que Dios nos abrace en su amor y nos abra puertas y quite delante de nosotros todo obstáculo y que nos lleve tomados de la mano y que podamos alcanzar sus promesas, sus bendiciones y vivir todas esas bondades. Entonces debemos de estar agradables delante de Dios en esa gracia, en esa misericordia, para no ser desechados, no ser arrancados de la presencia de nuestro Dios, sino permanecer por siempre en su presencia, en su salud, en su bendición, en su cobertura. Entonces los nicolaítas están mencionados en este mensaje a las iglesias, pero no encontramos directamente su comportamiento o su mensaje. Pero como ya he dicho, el mensaje a las iglesias es un mensaje condensado, es un mensaje simbólico, que sí tiene esa respuesta en la palabra de Dios, en las escrituras. Y vamos a ver quiénes son estos nicolaítas. Estos están mencionados en el mensaje a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Pérgamo, pero están mencionados como una forma extrema de ser recibidos y de ser considerados en estas iglesias. En Éfeso, la práctica y la doctrina de los nicolaítas fue aborrecida. Entonces, en Éfeso no se permitió la propagación, no se permitió que este tipo de comportamientos, de enseñanzas, tuvieran un efecto o tuvieran un avance en la iglesia de Éfeso. Mientras tanto, en la iglesia de Pérgamo sí se permitió esta doctrina y este comportamiento, esta forma de vivir de los nicolaítas fue retenida, nos dice la palabra,
que fue retenida toda esta doctrina y este comportamiento de los nicolaítas. Y entonces estaba inmersa la iglesia de Pérgamo en este comportamiento, en esta doctrina. Se practicaba, se vivía este tipo de comportamiento de los nicolaítas. Entonces tenemos esa forma extrema donde en un lugar no era tolerado, no tenía cabida y era combatido, y en el otro no. La razón la encontramos en la Biblia, la encontramos en esos escritos que nos están participando de lo que es bueno, de lo que es agradable delante de Dios, en todo lo que es la sana doctrina y en todo lo que es el buen comportamiento, en donde debemos de considerar todas las cosas. Tenemos que tener ese discernimiento para recibir lo bueno y practicar lo bueno y desechar lo malo, apartarnos del error. El apóstol Pablo hace mención de esto cuando él conoció a ciertos discípulos que eran de Éfeso. Lo primero que preguntó el apóstol Pablo era si habían recibido el Espíritu Santo, si ya tenían esa comunión con el Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo. Y estos discípulos de Éfeso respondieron que ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Entonces la preocupación del apóstol Pablo por la misma revelación del Espíritu Santo le llevó a que en Éfeso se conociera la obra, la importancia, la vitalidad del Espíritu Santo. Tanto que en la epístola de Éfeso, él habla de la importancia de vestir de la armadura del Espíritu Santo, de ser vestidos, de tener todo ese equipamiento que el Espíritu Santo da desde la cabeza hasta los pies. El yelmo y el calzado del Espíritu Santo. Y dice, para que estéis firmes, para que estés firme en las acechanzas del enemigo, para que puedas hacer frente a lo que el enemigo traiga y puedas defender la fe y puedas permanecer y puedas avanzar y puedas salir victorioso de todas esas acechanzas o esa lucha que se tiene contra el enemigo de nuestra alma, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, todas estas huestes de maldad de las cuales podemos hacer frente vestidos de la armadura del Espíritu Santo. Y entonces esa es la razón por la que en Éfeso estaban acostumbrados, estaban adoctrinados, enseñados para para tener esa vestidura, esa armadura del Espíritu Santo. Nos dice que el apóstol Pablo pasó 2 años, más de 2 años, enseñando directamente él. Su preocupación era que conocieran, que vivieran, que participaran del Espíritu Santo y así retener la fe y desde ahí que la verdadera doctrina, la verdad, el Evangelio se esparciera. Esto no sucedió en Pérgamo. En Pérgamo nos habla de que es una iglesia que no tiene más que lo básico, más que lo esencial o lo necesario para ser considerada una iglesia. Retienen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no hay algo que los caracterice como una iglesia dinámica, una iglesia viva, sino que todas las menciones que hace es que retienen la doctrina de Balaam y retienen la doctrina de los nicolaítas. Solamente retienen
el nombre de Dios, lo básico, lo necesario para ser considerado una iglesia. No tenían toda esa fortaleza, toda esa vida espiritual. Esta es la diferencia y estos son los extremos de los que les estoy hablando. El extremo espiritual de la iglesia de Éfeso, su firmeza, su conocimiento de la doctrina, de la palabra, de lo que agrada a Dios y de lo que le desagrada. Una iglesia en donde el mensaje se esparcía, el evangelio se esparcía en la verdad y había discípulos de nuestro Señor Jesucristo, discípulos enseñados por el mismo Pablo. Y en Pérgamo, una iglesia muy estéril, una iglesia con demasiada mentira, con demasiada falsedad infiltrada en esa congregación muy básica comparada con Éfeso. Y entonces nos está hablando de esos extremos. Esto no quiere decir que no existiera la doctrina o las prácticas de los nicolaitas en las demás iglesias, sino que está dando referencia de que en una iglesia es combatida y en la otra iglesia es abiertamente abrigada, aceptada y era común en esa iglesia. Entonces, las prácticas y la doctrina de los nicolaitas no era desconocida en ese tiempo, sino que era una práctica que ya era común y que estaba infiltrándose en las iglesias ya establecidas. No era algo desconocido, no era algo oculto, sino que era algo cotidiano de lo que estaban luchando constantemente las iglesias y en algunas se practicaba y se vivía. Pero el término nicolaitas nos es desconocido a nosotros en este tiempo. No lo podemos entender y no lo podemos procesar, aunque sí lo conocemos en sus prácticas, en sus obras, en sus doctrinas. Si lo conocemos, si conocemos las escrituras, podemos reconocer las prácticas, la doctrina de los nicolaitas, aunque no estén con ese nombre. En el mensaje a las iglesias se le da el nombre de nicolaitas, porque tiene un origen en ese hecho que ocurre en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos 6, 5, en la elección de los diáconos. En esa elección, recordemos que tiene su origen el diaconado o la elección de los diáconos cuando un grupo de griegos murmuraron y dijeron que se estaba descuidando a las viudas. Y entonces esta murmuración llegó a oídos de los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos de predicar el evangelio y nos dediquemos a servir a las mesas. Y entonces hablaron a la multitud y le dijeron que escogieran a 7 hombres, a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo para que tuvieran esa participación en el servicio a las mesas y que los apóstoles se iban a dedicar a la oración y a la palabra de Dios. Aquí en este asunto hay algo importante que debemos de entender. Es algo que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está enseñando. Recordemos que la palabra de Dios es una inspiración del Espíritu Santo. El escritor no escribe lo que él quiere resaltar o lo que él quiere exponer, sino que es la revelación del Espíritu Santo la que mueve al escritor a dar esos detalles, ese enfoque para que
a nosotros nos sirva de enseñanza para que podamos aprender de lo que nos llega en esta escritura. Entonces, en la elección de los 7 diáconos, tiene su origen por la murmuración de los griegos. Y a nosotros nos parece que puede ser algo normal, algo que los griegos estaban demandando porque tenían razón. Pero el trasfondo de la murmuración de los griegos la revela el Espíritu Santo en las palabras de los apóstoles y dice, no es justo que descuidemos la predicación, la oración y la palabra de Dios. El trasfondo de esta murmuración, o sea, el origen es la murmuración, y la murmuración es algo que no agrada a Dios. Y la murmuración era movida por la carne, era movida por el enemigo para crear un descontento, pero el objetivo de esta murmuración era que se dejara de predicar la palabra, que se dejara la oración y que se dejara la palabra, el estudio de la palabra de Dios, el discernimiento en la palabra de Dios, el estar meditando en la palabra de Dios. Ese era el trasfondo, ese era el objetivo. Recordemos que el enemigo de nuestras almas trabaja de esa forma, comienza a trabajar en el oído, en el pensamiento, para que nos apartemos de la palabra de Dios, nos apartemos de la relación con Dios. Eva cayó al escuchar las enseñanzas de la serpiente, al escuchar esa murmuración de la serpiente, en donde le hizo caso y en lo que dejó de participar, dejó de hacer lo que Dios había dicho que debían de hacer. Este era el objetivo, que los apóstoles dejaran lo que Dios les había dado a hacer, lo que nuestro Señor Jesucristo les había mandado a hacer, dejar de hacer aquello por lo que habían sido llamados. Nuestro Señor Jesucristo llamó a los discípulos y les dijo que fueran con Él y que los haría pescadores de hombres, los haría evangelistas, predicadores, que sacaran al hombre del error, que hablaran la verdad. La murmuración de los griegos tenía ese sentido de detener la obra de Dios, detener el llamado de Dios, para que se confundieran y caminaran en otro sentido, descuidar las cosas espirituales y enfocarse a las cosas materiales, enfocarse a las cosas que son de la carne. Esa murmuración de los griegos no tiene razón de ser, porque si eran viudas de los griegos y los griegos habían recibido la palabra de Dios, entonces ellos tenían que participar en socorrer, en tener misericordia, en ayudar a estas mujeres, ayudar al necesitado, ayudar al desvalido, al pobre. Pero ellos vieron ahí ese momento en el que podían meter esa cizaña, exigir la responsabilidad a los apóstoles. Pero ellos evadieron su responsabilidad, porque es la responsabilidad de quien está viendo la necesidad. Y si se tiene con qué ayudar, se participa en esa ayuda. Entonces aquí comienza todo lo que es esa doctrina, comienza todo lo que es esas prácticas de los nicolaitas que tienen como objetivo final de tener el Evangelio, de tener a la iglesia
en su vida espiritual, en el ministerio espiritual, en el llamado espiritual, recalcando lo espiritual para que se enfoquen en lo material, en lo terrenal, en lo carnal. La elección de los 7 diáconos fue dejada a la multitud, hablando que en la multitud hay una responsabilidad que no se puede evadir, que la multitud tiene que tener esa madurez espiritual, tiene que tener ese discernimiento espiritual, no solamente en el pastor, no solamente en los líderes de la iglesia, en el evangelista, en el maestro, sino que tiene que haber esa espiritualidad, ese discernimiento y conocimiento de la palabra de Dios desarrollada por el Espíritu Santo que mora en cada una de las personas y en donde la iglesia pueda crecer y hacer las cosas que son agradables delante de Dios, porque es la iglesia, es la congregación, son los hermanos los que tienen que crecer. Si el pastor ha crecido y la iglesia no crece espiritualmente, entonces ahí hay algo que está mal. Es la iglesia la que también tiene que participar y crecer en el Espíritu Santo. Los apóstoles hablan, elijan ustedes. Comiencen a tener esa vida espiritual, esa relación con Dios. Y a la multitud le pareció bien. Y la multitud está compuesta de gente de diferente crecimiento, madurez espiritual. Así como la iglesia de Éfeso tenía una madurez espiritual y la iglesia de Pérgamo tenía una madurez muy incipiente o estaba apenas en ese crecimiento espiritual, con un crecimiento espiritual muy raquítico, muy pobre. Así también está compuesta la multitud que nos habla en Hechos 6, porque no nos habla de una iglesia en sí, sino de la multitud. Y la multitud está compuesta de diferentes tipos de personas, creyentes y no creyentes. Y esta multitud es la que elige a estos 7 diáconos. Y el primero que eligen es a Esteban. Esteban va a representar lo que representa Éfeso, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y del otro extremo nos da las características de un Nicolás. Un Nicolás que es el extremo de Esteban. Es el extremo espiritual. Y el extremo espiritual de Éfeso es Pérgamo. El extremo espiritual de Esteban es Nicolás. De Nicolás, el Espíritu Santo resalta la característica que tiene, y la única característica que nos da es que es un prosélito de Antioquía. No nos dice más. De Esteban nos dice un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. De Nicolás nos dice un prosélito de Antioquía. Los prosélitos son aquellos que eran involucrados en la vida judaica. Se les judaizaba y se les hacía partícipes del pueblo de Israel, el pueblo judío, con todo lo que son las obras, todo lo que son esas ceremonias, como la circuncisión, que son las obras de la carne. Está representando este Nicolás las obras de la carne. El Espíritu Santo está enfatizando que Nicolás no era un convencido, no era un convertido, no había tenido un nuevo nacimiento, sino que era un infiltrado. El apóstol Pablo nos habla de estos infiltrados. Gálatas 2:4 nos dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pablo conoce
la obra de los falsos hermanos, aquellos que entran para espiar la libertad, aquellos que entran para hacer daño, para reducir, para quitar la libertad que se tiene, para quitar el camino, para quitar la dirección que se tiene y hacer retroceder. Esa es la misión, esa es la obra de aquellos encubiertos, de aquellos que entran para minar, para hacer daño. Así como los griegos murmuraron para impedir la predicación del Evangelio, para impedir la oración, para hacer ese retroceso, esa caída de la iglesia, esa caída de la dirección de la iglesia. El apóstol Pablo nos está hablando de que esta era una práctica que se estaba introduciendo en las iglesias. En todas las iglesias llegaban falsos hermanos y se introducían y hacían murmuraciones y se querían imponer para acallar el Evangelio, para acallar la verdad, para que se dejara de vivir las cosas espirituales, para que se dejara de buscar esa plenitud del Espíritu Santo y de tener. Esta es la obra de los Nicolaitas. El apóstol Pablo lo está mencionando, falsos hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos de tener cuidado con aquellos lobos, con aquellos que usan el disfraz de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los Nicolaitas son estos lobos rapaces, aquellos que tienen apariencia de piedad, aquellos que entran en la congregación y parece que dan buena opinión, que parece que tienen un buen testimonio, parece que tienen un discernimiento y se dice, aquí están descuidando esto, aquí están descuidando aquello, deberían de hacer esto, deberían de hacer aquello. Y hay pastores, y hay líderes, maestros que les creen y caen en esa trampa. La iglesia siempre está siendo atacada de esta forma. Se comienza una iglesia dinámica en la predicación del Evangelio, en la oración, en el estudio de la palabra, y entran personas, entran supuestos hermanos que dicen, deberían de innovar, se debería de modernizar la iglesia, se debería de dejar todo ello que parece ya arcaico, que aburre, que cansa, tanta oración, tanto estudio de la palabra de Dios. Mejor innovemos, mejor hablemos, mejor hagamos más divertida la enseñanza, hagamos más divertida la participación de los hermanos. Y todo esto es tendiente a alejarnos de la relación con Dios, alejarnos de ese liderazgo del Espíritu Santo que nos está conduciendo a toda verdad, haciendo retroceder. Y actualmente estos mismos hermanos encubiertos nos hablan de incluir, de no condenar, de no juzgar. Nos hablan de la participación de la mujer, la participación de los homosexuales, del aborto, de todas estas prácticas que son del mundo y entonces las incluyen en la iglesia, los incluyen en la congregación. Y muchos abrazan estas prácticas, abrazan estas doctrinas, desechando la palabra de Dios, viviendo en contra de la palabra de Dios. Esto es ser un nicolaíta, ya no hablar de Dios, sino hablar de uno mismo, hablar de un crecimiento de la congregación basado en chistes, en innovaciones. No centrarnos en el crecimiento espiritual, sino centrarnos en el crecimiento material y carnal.
Todo esto es prácticas de los nicolaitas, doctrinas de los nicolaitas, la carnalidad, todo lo que nos aleja de Dios, de todo lo que fuimos rescatados. Los nicolaitas nos quieren volver a esclavizar, nos quieren volver a llevar a ese mundo. Y entonces introducen al mundo dentro de la iglesia, introducen la carnalidad dentro de la iglesia, sino que la iglesia tiene que echar fuera lo que es la carne, tiene que morir carnalmente. Tiene que desechar lo carnal, lo terrenal, vestirse del nuevo hombre que no esté viciado. Dejar todas esas prácticas, todo ese fruto que es de la carne. Pero el nicolaíta es aquel que entra. La murmuración comienza a desatar un deterioro en la congregación. Envidias, habladurías, enemistades, todo lo que es el fruto de la carne comienza a entrar. Y cuando la iglesia abre sus puertas y abraza todo esto, viene a ser una iglesia como la de Pérgamo, una iglesia que está disminuida espiritualmente, que no tiene mucho conocimiento ni entendimiento espiritual, o tiene ese discernimiento ni esa relación con Dios, sino que es una iglesia muy básica, muy raquítica, que está en ese peligro de perecer. Esto es ser un nicolaíta. Estas son las obras de los nicolaitas, las prácticas, la doctrina de los nicolaitas, de tener el evangelio, la verdad, de tener la relación con Dios que está tipificada, simbolizada por la oración. En la oración tenemos esa relación con Dios, esa espiritualidad delante de Dios. Y tercero, dejar el fundamento de la palabra de Dios, dejar de estar fundados en la palabra de Dios y entonces vivir en nuestros propios razonamientos, vivir en base a nuestro propio sentir, a nuestro propio mover. Son las tres prácticas de los nicolaitas. Es la doctrina de los nicolaitas y es el objetivo de los nicolaitas. Dejar de hacer lo que fuimos llamados a hacer. Predicar la palabra de Dios. Tener la relación con Dios. Tener ese crecimiento espiritual y dejar el fundamento de la palabra de Dios. Tengamos cuidado porque esto que es la obra y la doctrina de los nicolaitas está actualmente abundando y en las congregaciones se está abrazando de una o de otra forma estas doctrinas y estas prácticas. Estamos llegando a ser una iglesia de Pérgamo. Dios les bendiga.